Saludos profesor, saludos compañeros. El siguiente trabajo se tratará acerca de la entrega número 4 del ramo de hidrología realizado por el equipo D. Los integrantes son Franco Montiel, Diego Riquelme y quien les habla Ardi Ojeda. Dentro de lo que será la descripción de nuestro trabajo a realizar, se puede mencionar que una actividad regular humana es la utilización del recurso hídrico con fines energéticos o eléctricos. Sin embargo, la disponibilidad de este recurso durante un año corriente no es homogéneo, por lo cual una manera de solucionar este problema es la construcción de diques para embalses de agua. El siguiente estudio se tratará acerca de la conveniencia de utilizar el río que pasa a través de una estación fluviométrica, el río Tinguiririca de los Olmos. Se realizará un estudio del caudal medio para 5 años, un estudio de la curva másica de caudales, una simulación del comportamiento del embalse a diferentes medidas y se realizará una determinación de la seguridad de riego. Con respecto a los conceptos previos que se utilizarán dentro de esta presentación, se pueden destacar el caudal, la seguridad de riego y el embalse de área fija. Con respecto a lo que es el caudal, este se denomina como el volumen de agua que circula por el cauce de un río en un lugar y tiempo determinado. Se refiere fundamentalmente al volumen hidráulico de la escorrentía de una cuenca hidrográfica concentrada en el río principal del mismo. Con respecto a la seguridad de riego, este es un criterio particular de suministro hídrico que posee su propia definición de falla, en donde las entregas del embalse con las que se calcula la seguridad de riego se definen como por regla de operación estándar. El inconveniente de aplicar el indicador de seguridad de riego es que es demasiado conservador en cuanto a los déficits que permite y no se adapta bien a los diferentes tipos de cultivo. Es por esto que se estudia la definición de seguridad de riego como criterio en contexto con el desempeño económico del embalse. Con respecto a lo que es el embalse de área fija, primero denominaremos lo que es un embalse como la acumulación de agua producida por una construcción en el lecho de un río o arroyo, por cierre parcial o total de su cauce. La construcción de un embalse puede ocurrir por causas naturales, tal como por ejemplo de un derrumbe de una ladera en un tramo del estrecho del río o arroyo, o por la acumulación de placas de hielo, también como la construcción realizadas por animales o de manera humana. En el caso del embalse de área fija, este se denomina como un depósito de agua que se forma de manera artificial para utilizar el recurso hídrico con fines energéticos o eléctricos. La siguiente ecuación nos determina eh, la seguridad de riego, en donde T es el tiempo total de estudio y TFT corresponde al tiempo de falla total. En el caso de que la seguridad de riego sea igual a 1, significa que durante el periodo total de estudio no se encontraron fallas. Con lo que respecta al balance hídrico, el estudio de este se basa en la aplicación del principio de conservación de masa de agua y salida de agua de un espacio territorial a lo largo del tiempo. Mediante su estudio es posible hacer una evaluación cuantitativa de los recursos del agua y sus modificaciones de las actividades del hombre. La siguiente ecuación nos da el equilibrio de agua almacenada que entra y sale de un sistema, en donde Q sub E corresponde al ingreso de ríos y precipitaciones y Q sub S corresponde al egreso por evaporación y demanda. Bueno, mi nombre es Franco Montiel y continuando con la presentación,
La ubicación de nuestra estación fluviométrica es la del río Tingrítica, Los Olmos, ubicada en la localidad de Los Olmos, en la sexta región, a unos 130 kilómetros al sur-oeste de Santiago. Para la determinación o la obtención de datos, nos tenemos que ir a la página de la TGA, ir a la sección de la estadística hidrológica y ver en el paso 2 lo que son caudales medios mensuales. Luego, tenemos que poner la ubicación de nuestra estación, que sería en la sexta región, ¿ya? La localidad donde vamos a obtener los datos, que sería Río Repel, y dentro de las opciones de esta, buscamos nuestro río Tingrítica, Los Olmos, que está al final. Luego ubicamos la fecha de inicio y final de nuestro estudio y descargamos el Excel. Esta tabla contiene los valores del río propiamente tal. Se eligió solamente desde el 2011 hasta el 2020, pero para efecto de estudio se eligió entre el 2013 y enero del 2020, porque están todos los datos completos. Luego, con estos datos podemos crear una tabla caudal acumulado, volumen y volumen acumulado, donde en la parte inferior se encuentra el caudal medio y el 90% del caudal medio, que es lo que nos pide nuestro trabajo. ¿Para qué sirven estos datos? Sirven principalmente para la determinación de una curva másica, lo que no es lo mismo que una curva doblemente másica como el trabajo anterior. Como le había comentado, primero se debe realizar una tabla con los volúmenes respecto a cada mes, luego elaborar una columna de volúmenes acumulados respecto a cada mes, luego con esto crear un gráfico de tiempo versus volumen acumulado donde los meses se encontrarán en el eje de las ordenadas y los volúmenes acumulados en el eje de las abscisas, como se muestra en la imagen. Luego se analiza la pendiente de la curva internas y se determina el caudal determinado en el tiempo. Para este caso, vamos a analizar en 12 meses dicho caudal. Buenos días, profesor, compañeras, compañeros. Mi nombre es Diego Riquelme y yo les voy a comentar el final del proyecto propuesto. Como decía mi compañero Franco, el caudal de demanda corresponde al 90% del caudal medio del río Tinguiritica para el periodo de estudio. En este caso corresponde a 30,33 metros cúbicos por segundo. Y lo que se hace con este triángulo es proyectarlo una cantidad de tiempo suficiente para que la tangente sea cómodo de ubicar en el gráfico de la curva másica. Esto con el fin de obtener el volumen en las abscisas del periodo con mayor déficit. Como podemos ver en esta tabla, ese periodo ocurre entre septiembre de 2013 y abril de 2014, con un déficit de 470 millones de metros cúbicos de agua. Esto quiere decir que el embalse debe ser diseñado preliminarmente para albergar al menos 470 millones de metros cúbicos. Como podemos ver en esta gráfica, nuestro periodo de estudio abarca desde septiembre de 2015 hasta agosto de 2016 y en él se ve un exceso, un déficit y otro exceso. En la imagen, un embalse trabajando. Periodo de estudio que también podemos ver en este recuadro. Eh, para determinar el volumen y el área espejo que tiene el embalse con respecto a la altura, graficaremos estos datos en Excel, de los cuales obtendremos eh, estas gráficas que representan la variación de uno respecto del otro. Acá tenemos el área espejo con respecto a la altura para el embalse propuesto. Y acá podemos ver la simulación para el embalse Tinguiririca de Los Olmos. Para hacer la simulación del embalse Tinguiririca de Los Olmos, consideraremos el embalse completamente lleno, como podemos ver. Luego haremos una suposición respecto del área espejo del agua al final del periodo. Esta suposición
se basa en una apreciación visual de los volúmenes de entrada y salida. En este caso, como vemos que el stock de septiembre es positivo, esto producto mayormente al volumen del río, consideraremos que el área del espejo se mantendrá, puesto que el embalse no puede llenarse por sobre su límite. De la misma forma, se procede con octubre, noviembre y diciembre, puesto que estos poseen un stock positivo y el embalse se encuentra lleno. Durante el mes de enero de 2016 podemos observar que el volumen del río disminuye drásticamente. Por lo tanto, podemos suponer un área espejo menor al final del periodo. Al multiplicar el área espejo media con la precipitación y la evaporación, obtendremos el stock final. Este stock se debe sumar al volumen final del periodo anterior. Así obtenemos el volumen final producto de la suposición del área final de espejo. Para saber si nuestra suposición es correcta, compararemos el volumen calculado con el volumen que le corresponde por la gráfica a la altura asociada al área final del área de espejo. En la suposición final de área de espejo final para el mes de enero, notamos que la altura del área supuesta, en este caso 197, coincide con la altura del volumen final calculado. Por lo tanto, consideramos una buena suposición. Procedemos de la misma forma para el mes de febrero y para el mes de marzo. Posteriormente, en los periodos donde hay deshielo o precipitaciones significativas, como es el caso de abril, notaremos que los volúmenes de río aumentarán. En este caso, el volumen de río es superior a la demanda, por lo que tendremos un stock positivo. Esto permite que el embalse vuelva a llenarse de los meses en que tuvo déficit, incluso pudiendo descargar lo que no puede almacenar. Debido a que el embalse está lleno y los siguientes meses son caudalosos, es que el embalse no puede recibir más volumen y pasará el stock como descarga. Respecto a la seguridad de riego, podemos concluir de que en nuestro periodo de estudio no hubo meses de falla o con embalse vacío, lo que nos permite decir que la seguridad de riego es de un 100%. Del estudio de este embalse podemos considerar que el embalse está sobredimensionado para el periodo de estudio. O también podemos concluir de que el río posee características de interanualidad, por lo que el embalse del agua puede ser para periodos largos. Para el periodo de estudio de un año, se recomienda reducir las dimensiones de altura del embalse. Podemos concluir con la importancia que representa el almacenamiento de agua a través de embalses y la gestión de este recurso en los usos que la sociedad necesita.